El 6 de marzo se conmemora el Día de las Víctimas de Crímenes de Estado. Nos encontramos con Jorge Freiter Florian, defensor de derechos humanos, investigador político, politólogo e hijo del profesor Jorge Adolfo Freiter Romero, asesinado en 2001 por agentes del Gaula asociados a las Autodefensas Unidas de Colombia. Hola, Jorge. Hola, un saludo a todos y todas los que nos escuchan. Y Julián, estamos aquí prestos a hablar sobre los grados de impunidad, los crímenes de lesa humanidad y sobre todo destapando estas arquitecturas de impunidad que día a día se consolidan y se mantienen en Colombia. Jorge, ¿qué es una víctima de crímenes de Estado? Una víctima de crimen de Estado es una persona que ha sido perseguida, ha sido estigmatizada, criminalizada y que ha estado inmersa en un hecho victimizante como son los delitos de lesa humanidad en Colombia. En el caso nuestro es el asesinato de nuestro padre, nuestro profesor Jorge Adolfo Freite Romero, asesinado por agentes del Gaula, de la policía, del ejército en connivencia con estructuras del bloque norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, lo que conocemos como grupos paramilitares. Este asesinato ocurrió el 28 de agosto de 2001 y hace 6 años fue declarado como crimen de lesa humanidad. ¿Qué significa que este hecho, este crimen, haya sido declarado como crimen de lesa humanidad? Bueno, primero que todo porque no prescribe, ¿no? Segundo, también es una respuesta a todo el reconocimiento y a la incidencia política que nosotros hemos hecho frente a este caso para buscar la verdad, la justicia, las garantías de no repetición y sobre todo la dignificación de las víctimas. También es un litigio estratégico en el cual nosotros ponemos en consideración un acumulado a nivel internacional como exiliados políticos que hemos demandado que se reconozca este delito de lesa humanidad. Y lo otro es que nos va a permitir en materia de tiempo que podamos seguir exigiéndole al Estado colombiano, a los gobiernos, a la Fiscalía, a la Jurisdicción Especial de Paz, que por favor profundice las investigaciones y se desvele toda una estructura macrocriminal en donde hay empresarios, militares, agentes de inteligencia, empresas, gobiernos universitarios, estructuras paramilitares que han financiado, auspiciado y que han establecido como objetivo militar aquellos que piensan diferente, como es el caso del profesor Jorge Adolfo Freite Romero. Han pasado más de 22 años y todavía exigimos verdad, garantías de no repetición. Hay muchas lagunas, hay mucha impunidad en este caso y hay muchos responsables. Todavía seguimos escalando esa estructura de mando de las fuerzas militares y queremos buscar a esos autores e intelectuales que sabemos que siguen con total impunidad por las calles de Colombia, con total impunidad en las instituciones colombianas y con total impunidad siguiendo parámetros de, digamos, de criminalidad con nuevos grupos paramilitares en la región caribe colombiana. Investigaciones periodísticas que han sacado a la luz hechos desconocidos de este proceso revelan, por ejemplo, que los paramilitares y agentes estatales del Gaula tenían una bodega en Barranquilla que era utilizada como centro de operaciones de tortura contra defensores de derechos humanos. ¿De quién era esa bodega y cuál es el estado exacto de ese predio en este momento en donde se llevó a cabo el asesinato del profesor Jorge Adolfo Freita? Sí, para nosotros es importante este tema que tú hablas de la bodega, Julián, porque primero que todo lo descubrimos en el marco de la investigación que nosotros hicimos y también donde tú participaste del documental del caso Freiter. Ahí revelamos de manera visual, con elementos fehacientes de desclasificación de archivos, dónde estaba ubicada esa bodega en la ciudad de Barranquilla. Esa bodega perteneció a la gata, a la que conocemos como Enilsen López,
que fue la que financió casi el 60% de la campaña presidencial de Álvaro Uribe Vélez en la región Caribe y en otras zonas del país, y que tenía una estructura de empresas ligadas a la lotería, al chance, donde el cual hacían lavado de activos, ¿no? Por otro lado, encontramos a un narco paramilitar con el nombre de Gustavo Rey, quien también figuraba como propietario de esta bodega. Queremos establecer más responsabilidades porque, como lo mencionaba anteriormente, hay una arquitectura punitiva muy grande aquí, donde hay más responsables que utilizaron esa bodega. Ahora, hay unos elementos que nos causan mucha sorpresa en esta investigación, que es que todos los gobiernos, tanto departamentales, municipales y nacionales, desconocían la operatividad que tenía esta bodega, en la cual era utilizada por estructuras paramilitares y agentes del Gaula. Por otro lado, también nosotros lo que queremos es que la gente, la ciudadanía barranquillera, la sociedad colombiana identifique este lugar de tortura que hay en la región Caribe colombiana. No solamente torturaron a profesores, a sindicalistas, sino también a víctimas de falsos positivos, a víctimas de operaciones extrajudiciales directamente ligados con el Gaula del Ejército, el Gaula de la Policía y con otras estructuras narcoparamilitares en la región Caribe colombiana. Además, hay mucha correlación geográfica porque esta bodega está a muy pocas calles de lo que se conoce como la Segunda Brigada del Ejército y a muy pocas calles de la Escuela de Cadetes de la Armada, de suboficiales de la Armada Nacional. Entonces vemos que hay una geografía de impunidad aquí. Entonces para nosotros es importante reconstruir estos espacios, que se pongan a disposición de las víctimas, y por eso nosotros le reiteramos y le exigimos al señor presidente Gustavo Petro a que por favor nos entregue la bodega para poder reconstruir ese espacio y dignificarlo y dignificar a la comunidad y a las organizaciones de víctimas y de memoria histórica en la región Caribe colombiana, con el trabajo y la puesta en funcionamiento de la bodega para las víctimas de crímenes de lesa humanidad. Otro elemento que ha conocido la opinión pública en torno a este crimen de lesa humanidad son las declaraciones de agentes estatales que se sometieron a la Jurisdicción Especial para la Paz JEP. Uno de esos agentes se llama Flower Argeni Torres, quien reveló, entre otras cosas muy detalladas que se puede ver en diferentes medios de comunicación, que ellos contaron con el aval que este crimen de lesa humanidad tuvo la participación del entonces coronel del Gaula de Barranquilla, el señor José Leonel Sánchez Montenegro. Sobre la participación de este nuevo nombre, de este nuevo agente estatal, ustedes como víctimas, ¿qué van a solicitar a la justicia? Porque ya uno de los autores materiales de este crimen vinculó directamente a este señor Leonel Sánchez Montenegro. Sí, nosotros lo que hemos detectado es varios elementos. El primer elemento es que por qué el Gaula al inicio de la desaparición forzada y del asesinato de mi padre es la principal autoridad que llega para ponerse enfrente de esta investigación. Segundo elemento es que los responsables de este crimen de lesa humanidad son agentes del Gaula. Es decir, hay un interés directo del Gaula por asesinar, desaparecer, torturar al profesor Freiter. Y por otro lado está esta estructura del Gaula de la policía que operaba en el departamento del Atlántico, donde tenía una operatividad y una correlación de fuerza directa con grupos paramilitares. Ahora, lo que queremos aquí es escalar dentro de esta denuncia, dentro de estas investigaciones, y solicitarle, digamos, a las autoridades colombianas, a la Fiscalía, a la JEP, a la Procuraduría y a otros entes de control, incluso a la misma policía, que aclare la condición del coronel Leonel Sánchez, quien tiene responsabilidad directa en el caso del profesor Freiter, porque en declaraciones del agente Flower, Argeni Flower, en la JEP lo menciona como el coronel de máximo rango
que le entrega las pruebas después de haber sido torturado y asesinado el profesor Freiter en la bodega que perteneció a Gustavo Rey y a la Gata en la ciudad de Barranquilla. Entonces, para nosotros es importante también desclasificar los archivos del Gaula, ver por cuál era el interés, cuál era el interés del Gaula en asesinar a un profesor sindicalista y abogado de la Universidad del Atlántico y someterlo a unas torturas muy fuertes e inhumanas en esa bodega en la ciudad de Barranquilla. Se conmemora un nuevo día de las víctimas de crímenes de Estado. Jorge, en su condición de víctima, ¿cuál es el mensaje que usted le envía a las más de 9 millones de víctimas que existen en Colombia en el marco de hechos del conflicto armado? Sí, lo primero es seguir insistiendo en una incidencia política por nuestros derechos a la verdad, a la justicia, a las garantías de no repetición, que tiene que quedar claro el llamado al desmonte del paramilitarismo y a esas estructuras neoparamilitares que todavía siguen teniendo correlación con agentes de las fuerzas militares y con el narcotráfico en Colombia, desmontar esa doctrina del enemigo interno que ha sustentado toda una política contrainsurgente en el país, que ha puesto en el foco y en la diana a todo aquel que piensa diferente en este país y en especial a los profesores, a sindicalistas y estudiantes en las universidades públicas de Colombia. Y por otro lado, seguir, no abandonar la agenda política en Colombia de estas exigencias para que no quedemos apartados en esos pactos de élites que se vienen haciendo con unos denominados gestores de paz, que lo que están haciendo es realimentando esa guerra, realimentando un discurso de odio y realimentando una falsa reconciliación, que lo que están haciendo es un reacomodo geoestratégico dentro de sus bases para poder tener acceso a un proceso político en un futuro Senado, en un futuro parlamentario, en un futuro representante de la Cámara y tener un estatuto jurídico que los desmarque de su condición de narcoparamilitares y de jefes del paramilitarismo. Entonces, para nosotros, como víctimas de Estado, es sumamente importante la exigibilidad de los derechos, independientemente de que estemos con un gobierno progresista o no. Invitamos a la sociedad a conocer el caso Freiter, el crimen de lesa humanidad más influyente que ocurrió en la Universidad del Atlántico.